buenos días. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Entiendo que ustedes fueron parte de, del grupo que armaron las preguntas. ¿Cuál es la intención precisa del gobierno con estas dos preguntas que ingresaron ayer a la Corte? Buenos días, Andrea. Qué gusto. Gracias por la invitación. Buenos días a los televidentes. Las preguntas fueron replanteadas respecto al Consejo de Participación Ciudadana específicamente. La Corte Constitucional en el dictamen 422 RC señaló que podía ser tramitada vía enmienda constitucional, en primer lugar, que el Consejo de Participación Ciudadana sea modificado el mecanismo de selección de los consejeros, que no sean elegidos mediante elección popular. Y el segundo tema que podía ser tramitado vía enmienda constitucional era el tema de que el traslado de atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional podía ser vía enmienda, pero dijo que el mecanismo de selección tenía que proceder a través de reforma parcial. Entonces hemos tomado este dictamen, los estándares de la Corte Constitucional y la otra jurisprudencia que también habíamos incorporado en su momento y redactamos estas nuevas preguntas que creemos que van a pasar por el filtro de la Corte. O sea, en este punto ya no hay ese temor o dudas de que sean negadas otra vez. No tenemos el temor porque creemos que hemos recogido más bien las preguntas del 422 RC. La Corte Constitucional, cuando emitió su dictamen, estableció ciertos parámetros constitucionales y señaló que tenían que cumplir con meritocracia, con la participación ciudadana, tenía que ser una postulación ciudadana abierta, no a través de nominaciones, y es lo que hemos incorporado en este proceso. Y a eso quería llegar. La pregunta original decía eso, que la Asamblea es la que ahora designa las autoridades y ya no el Consejo. Pero en las preguntas de ustedes dicen que es mediante un proceso de meritocracia. Pero ¿cómo funciona eso exactamente? Porque a fin de cuentas sería igual, que la Asamblea sea la que recibe la terna del Ejecutivo y designan. Pero ¿cómo se aplica esto de la meritocracia que ustedes plantean? Bueno, nosotros planteamos tres procesos. El primero es a través de todas las autoridades de control. Específicamente señalamos las autoridades de Fiscalía, Contraloría, etcétera, van a ser designadas a través de un proceso dentro de la Asamblea por una comisión técnica. La comisión técnica va a estar conformada por 5 delegados del Estado, 2 ciudadanos y 2 miembros de las universidades, y su informe va a ser vinculante. Esto quiere decir que va a aportar con tecnicidad al proceso, pero será el Pleno de la Asamblea Nacional el que aprobará o denegará el informe. Ya, de acuerdo. Entonces, hay un anexo en estas dos preguntas que ingresaron ayer a la Corte Constitucional. ¿Cuáles serían las atribuciones entonces del Consejo de Participación Ciudadana si se traslada la designación de autoridades hacia la Asamblea Nacional? El Consejo de Participación Ciudadana tiene otras atribuciones que son la lucha contra la corrupción y también el fomento de la participación ciudadana. En nuestro proceso velamos porque el Consejo de Participación Ciudadana cree las vedurías que acompañarán el proceso de designación de autoridades como le corresponde según la Constitución. Y entonces, si se aplica esto y los ecuatorianos votan a favor, en estas elecciones de febrero sería la última vez que vamos a votar por los consejeros del CPCCS. Muchas gracias por la pregunta, Lautaro. Justamente esa sería la idea, que sea la última elección por la que se elijan a los consejeros, pero esperamos que el momento que ya se elijan por sufragio universal a los consejeros, estos ya no tengan las atribuciones de designación de autoridades. Pero, ahora, solo para acabar el punto. A ver, actualmente uno puede candidatizarse, cualquier persona puede presentar su candidatura al CPCCS, pero si ahora va a ser la Asamblea, y por cierto, dentro de esto que cualquiera puede presentarse, se habla mucho de que atrás están cobijados políticamente. ¿Cómo vamos a evitar que si la Asamblea designa estos vocales, no haya más intervención política de los partidos? Justamente el proyecto del presidente recoge esta observación, es decir, por eso creamos esta comisión técnica que, como he repetido ya y el nombre lo señala, va a ser técnica. Es decir, al ser un informe vinculante el que seleccione a las autoridades, el Pleno tendrá que establecerse a lo que dice el informe vinculante. No podrá señalar, no, esta persona no me parece bien porque no responde a mis intereses. No, es a base de meritocracia. Es decir,
yo, una persona que cumplo con todos los parámetros para ser fiscal general del Estado, por ejemplo, yo puedo designar, puedo participar y por mis méritos, por mi experiencia, por mi hoja de vida, voy a ser designada como fiscal general del Estado. Claro, eso sí, pero por ejemplo, yo quiero ser del Consejo de Participación Ciudadana, yo un ciudadano común, y ahora la Asamblea me elige. ¿Cómo hago para presentarme o cómo se evalúa esta meritocracia? Perfecto. Justamente hemos por eso incorporado la postulación ciudadana abierta, es decir, cualquier ciudadano podrá participar y presentarse ante el Pleno de la Asamblea Nacional y se remitirá la carpeta a la Comisión Técnica y la Comisión Técnica será la que valorará si cumple o no con los requisitos y además cuál es su valoración con toda la hoja de vida que uno podría tener. ¿Cómo entender ahora, este año hemos visto cuál es la aprobación que tiene la ciudadanía de la Asamblea Nacional respecto de sus acciones? ¿Cómo entender ahora que se le traslade a la Asamblea Nacional, que tiene tan baja aprobación en este momento, una responsabilidad como elegir autoridades, ya sea Contraloría General del Estado, etcétera? La consulta ciudadana fue armada con 3 ejes y uno de esos ejes son las reformas institucionales. Eso quiere decir que el Consejo de Participación Ciudadana o las reformas del Consejo de Participación Ciudadana tienen que ser entendidas con las otras preguntas en este eje. Eso quiere decir la reducción de los asambleístas y también la modificación de los requisitos para los movimientos políticos. Entonces, con estos requisitos, con estas reformas, estructuralmente, la Asamblea Nacional va a mejorar su representatividad y va a poder adquirir estas atribuciones que se le van a ser entregadas. ¿Por qué no regresarlo, por ejemplo, a lo que era antes del Consejo Nacional Electoral, haciendo también este proceso casi de meritocracia? Pensamos que la Asamblea Nacional, al ser los representantes de la voluntad soberana, son los más adecuados para designar estas autoridades, porque es directa, la voluntad soberana eligió a los representantes de la Asamblea y los representantes de la Asamblea serán los que, a su vez, elijan a las dignidades, las altas autoridades del Estado. Ahora, pasarlos al Consejo Nacional Electoral sería un error porque son, de nuevo, pocos miembros. En cambio, 137 miembros del Pleno es lo adecuado para que adquieran estas atribuciones y si pasa la propuesta de reducción de asambleístas serían 100 miembros, pero con proporcionalidad. Es decir, el voto de cada persona representará a un escaño en la Asamblea Nacional. Ahora, otro punto que se ha comentado mucho es la otra pregunta negada, que es sobre las Fuerzas Armadas que colaboren en las acciones de la Policía Nacional. Ayer dijo el ministro que están analizando también cómo reformularla y cómo plantearla la siguiente semana. ¿Nos puede dar algún anticipo, doctora, de justamente cómo podría ser esta pregunta para que sí sea aplicada y ejecutada en la consulta? Lo que ha señalado el ministro es que básicamente las preguntas de seguridad van a ser analizadas nuevamente. Es decir, hay algunas propuestas de referéndum legal y plebiscito, eso quiere decir reformas a una norma o normas de política pública que podrían ser implementadas en temas de seguridad, van a ser incorporadas en su debido momento en base a el orden que se tiene que emitir. Ahorita estamos en reformas de la Constitución. Las reformas legales a través de consulta popular tienen otras particularidades, solo tienen un control de la Corte Constitucional. Entonces, lo que ha señalado el ministro es en ese sentido. Ahora, la pregunta de las Fuerzas Armadas podría ser tramitada a través de reforma parcial y eso tiene que ser analizado por el presidente de la República para que llame a la Asamblea Nacional a que tramite este proyecto. O sea, que estarían pensando más bien no enviar para consulta popular, sino que tramitarlo ya como lo ha dicho que se tendría que hacer desde la Corte Constitucional. Bueno, el presidente es muy respetuoso con el orden constituido. Eso quiere decir que la Corte Constitucional ha señalado que la pregunta 1 respectiva al apoyo complementario de las Fuerzas Armadas tiene que ser tramitada a través de reforma parcial. Eso quiere decir que la reforma parcial sí tiene que ser tramitada a través de la Asamblea y ese es un análisis que está haciendo el presidente para llamar a la Asamblea Nacional a que tramite este proceso. Okay. Finalmente, otra pregunta que es interesante. Se había mencionado de que la elección de asambleístas puede ser también en segunda vuelta. ¿Cómo están trabajando en esto? ¿Es realidad que esta es una de las ideas o cómo está esta posible pregunta? Esta es una de las preguntas que se está analizando. Efectivamente, podría ser tramitada a través de un referéndum legal porque sería la reforma de un artículo específico del Código de la Democracia.
Entonces, esa es una de las preguntas que podría hacer, pero como hemos señalado, uno de los ejes principales y una de las grandes preocupaciones que tiene el Ejecutivo y la ciudadanía, que son sus necesidades, es la seguridad. Entonces, estas también son otras preguntas que podrían plantearse en su momento. Las dos preguntas que irían la siguiente semana, porque ha dicho el ministro que quieren un pliego de 10, serían sobre seguridad. Podrían ser sobre seguridad y podrían ser sobre los otros ejes planteados, que son reformas institucionales, como señaló la segunda vuelta electoral, es una de esas, y también ambientales. ¿Cómo funcionaría eso? O sea, ¿cómo sería el mecanismo entonces? Porque votamos en primera vuelta por la lista de asambleístas. ¿Cómo funcionaría si es en dos procesos? El concepto detrás de la segunda vuelta, el gran problema que tenemos ahora es que los asambleístas son elegidos antes de que exista una segunda vuelta presidencial. Eso quiere decir que ahora, con esta modificación legal que se podría proponer, los asambleístas serían elegidos junto con los dos candidatos que quedarían en la segunda vuelta o después de que ya haya sido elegido el candidato a la presidencia. De acuerdo, reformas laborales descartado también para la propuesta de la próxima semana. Esto también se está analizando, pero obviamente tendría que ser en el contexto del eje o los ejes propuestos por el Ejecutivo en su momento, que son seguridad, institucionalidad y ambiente. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias. Nos queda corto el tiempo para hablar sobre lo que vendrá la próxima semana. Nosotros estábamos conversando con Amalia Fernández Salvador. Ella es especialista de asuntos regulatorios de la presidencia. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego y buenos días. Así es. Nosotros nos vamos a una pausa.